Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur. Somos creyentes en Jesucristo y por tal razón tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia incorruptible. A pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de pruebas difíciles, los creyentes en Jesucristo y nosotros como Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey proclamamos esta esperanza viva. Escuchen cómo lo escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Escuchen con atención la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Alabemos a Dios. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dice la palabra de Dios
En Isaías 1, versos 10 al 18. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo detesto sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. Wow, qué palabras del Señor en Isaías. Quiero repetir una frase que creo que nos debería de dejar pensando bastante. Dice: no soporto que con su adoración me ofendan. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios con nuestra oración? Podemos pensar que a veces el ser puntuales al asistir a un servicio, el tener programas de ayuda al necesitado, puedan ser algo que ofenda al Señor. ¿Cómo es que el pueblo que cumplía puntualmente con los rituales, aquí habla de que llevaban animales engordados, que cumplían al pie de la letra con las festividades, y el Señor les dice que está harto de ellos? Y yo creo que ahí mismo el Señor dice: aprendan a hacer el bien. ¿Cuántas veces no desconectamos el domingo de los demás días y pensamos que mientras hagamos bien las cosas el domingo estamos bien con el Señor? Pero el Señor no vino a decirnos que con un día está bien. Él vino a pedirnos todo, todos los días, todas nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan. Qué cosa tan complicada, porque si nos examinamos, vamos a saber que estamos mal, que estamos en deuda, y en una deuda muy grande. Pero tenemos esperanza en Cristo, quien se entregó todo, no dejó una parte, no dejó un solo día o un episodio, se entregó todo, vino a vivir entre nosotros, a conocer nuestros sufrimientos, pero también a conocer nuestras costumbres, cómo nos portamos en el día a día. Y murió por nuestros pecados para que el profeta Isaías pueda decir que si nuestros pecados son rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, y esto por el sacrificio de Cristo. Pensemos en esto, examinemos nuestro corazón y entreguémosle nuestra vida, nuestro día a día, nuestro obrar de lunes a domingo a nuestro Señor. Oremos. Padre, leemos tu palabra y nos sentimos apesadumbrados, porque si somos sinceros con nuestro corazón, sabemos que te hemos fallado, que
Muchas veces nuestra mente está en otras cosas y a veces pensamos solamente en cumplir con un día, en cumplir con algún ritual, en cumplir con hacer bien a alguna persona de vez en cuando. Y Señor, tú detestas esto, porque tú pides todo. Y tú lo haces porque tú entregaste a tu Hijo y Cristo se entregó todo. Gracias porque podemos confiar en ese sacrificio, voltear en gratitud y que esto nos lleve a nuestro día a día, buscar tu rostro, buscar hacer el bien. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó, con suave soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo costó morir. Mi vida dejó atrás.
Este mes estamos concluyendo con estos temas: amor por Cristo, por la iglesia y por el mundo. Amor por Cristo y por la iglesia son temas que son muy claros en la Biblia. Por ejemplo, se mencionan en los dos grandes mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y aunque amar al prójimo no se refiere únicamente a los creyentes en Cristo, sino también implica amar a aquellos que no son creyentes. Hoy veremos el último tema: amor por el mundo. Y esto es algo confuso e incluso podría ser contradictorio con lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos mandamientos como el que escribe el apóstol Juan en su primera carta, que dice, escuchen, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y pues diríamos, ajá, entonces eso no es bíblico. Amar al mundo es claro y es directo. Y es verdad. Esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que se enseña. Por eso quisiera dejar muy claro que cuando abordamos este tema de amor por el mundo, no lo estamos abordando necesariamente como el apóstol Juan lo escribe en su primera carta. El apóstol Juan usa el término mundo como similar, sinónimo e incluso de manera paralela con el diablo, con la maldad, con el pecado. Más bien, nuestro tema de amor por el mundo es como lo encontramos, o nos estamos refiriendo a una cosmovisión bíblica que inicia en el primer libro que tenemos en la Biblia, Génesis. Y quiero leer Génesis 1, todo el capítulo. Dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. El firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen del día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones en los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios,
que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo: hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, guíanos en este capítulo de la Biblia. Y te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablándonos al entendimiento, a la voluntad, a los sentimientos, y que tu voluntad pese sobre nosotros y que podamos vivir y actuar de acuerdo a tu palabra con gozo, con lealtad, con obediencia a ti. Oramos en Cristo. Amén. Este primer capítulo de la Biblia que aparece en nuestras Biblias nos muestran el punto de partida de cómo deberíamos ver el mundo que Dios creó. Y en este capítulo hay dos cosas que siguen vigentes y que quisiera compartir con cada uno de ustedes. La primera es lo maravilloso de la obra creadora de Dios. Eso es algo que sigue vigente. Nuestra concepción, o cuando abordamos este tema de amor por el mundo, nos estamos refiriendo principalmente a esta cosmovisión cristiana que encontramos en Génesis. Y la primera cosa vigente es esa, que Dios creó todas las cosas de una manera maravillosa. Y si vemos a través de este capítulo, del capítulo 1 de Génesis, vamos a encontrar la luz, vamos a encontrar el firmamento, el cielo, vamos a encontrar la separación del agua, de la tierra, la vegetación, vamos a encontrar los asombrosos astros en el firmamento, vamos a encontrar seres vivientes de todo tipo en el agua, en la tierra, aves, vamos a encontrar al ser humano. Toda la obra de creación, toda la obra creadora de Dios es bella. Y es bella no por sí misma,
sino por quién. ¿Quién es el creador? Y una frase que se repite a lo largo de todo el capítulo es que vio Dios que era bueno. Y al final de la obra de creación, Dios contempló su obra y se regocijó en ella. Sin embargo, a veces leemos este pasaje de la Escritura y pensamos, si hay cosas hermosas en la creación, es verdad, si hay cosas hermosas como el cielo, como las montañas, como el mar, como los animales. Es más, cuando inició la pandemia, se dejaron ver, por ejemplo, osos, creo que hasta ahora, osos que bajaban de Chipinque aquí en Monterrey, y al verlos te asombras y dices, wow, son hermosos y están ahí. O en otros lugares se vieron que los animales bajaban o descendían a la ciudad y estaban entre las calles porque no había personas que los ahuyentaran y estaban ahí como explorando y te das cuenta que qué hermoso. O un atardecer cuando miras el firmamento y al horizonte o en el mar y dices, sí hay cosas bellas. Sin embargo, por otro lado, no quieres estar dentro de una jaula, dentro de la jaula de un león o cualquier otro animal salvaje. En cierta ocasión salí a caminar, como mi rutina de ejercicios diarios, algo tranquilo, y caminando por una banqueta, percibí que la malla estaba rota, estaba rota y estaba levantada la malla. Y recordé que ahí habían unos perros. Y sí, como a 10 o 15 metros más o menos, me di cuenta que un perro salió corriendo directo a atacarme. ¿Qué crees que hice? No me quedé contemplando. Ah, qué bello perro. Mira cómo corre, mira sus músculos cuando corre y se desplaza a atacarme. Claro que no. Y no solo con los animales actualmente tenemos este sentido como, no solo de belleza, sino la parte como hostil de la creación. No solo con los animales, también notamos que hay algo hostil en la creación. Por ejemplo, con el viento. El viento es bello, es asombroso, pero cuando se torna en un huracán o en una tormenta, los que viven en la costa, los que viven en lugares donde se dan los tornados, se preparan para la destrucción, se cuidan porque saben que el viento puede ser muy destructivo. Lo mismo un volcán, lo mismo el mar y la tierra con los maremotos y los terremotos. Y claro, es bello, sin embargo, por otro lado, cuidado con la creación. ¿Cómo admirar la creación del Señor frente a esto? Y para responder esto deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué sucedió si en Génesis 1 encontramos que todo era bueno? ¿Qué sucedió si todo fue creado bueno? ¿Qué pasó? No siempre la creación fue bella y parece que actualmente quiere destruir al ser humano. Y tal vez ya tienes la respuesta. Y sí, Génesis 3 nos muestra qué pasó. Nos dice que la creación de Dios quedó afectada por la transgresión y el pecado del ser humano. Y no solo lo encontramos en Génesis 3, también en Romanos encontramos esto. Romanos 8 dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza,
para así alcanzar la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación aún o todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Así que admirar la obra creadora de Dios es, por un lado, reconocer quién es el creador, conocerle, admirarle, descubrir la belleza del creador y ser impactados por su gran bondad que mostró en la creación. Y agradecerle al creador, honrarle al creador, a este Dios vivo y verdadero de la Biblia, por encima de todo lo creado. Y lo lamentable es que cuando quitamos al creador y exaltamos lo creado como si fuera Dios, viene este sentido de hostilidad. Y ante ello, la Biblia nos advierte de juicio. Cuando quitamos o no tomamos en cuenta al Creador, la Biblia habla de juicio según Romanos 1. Por un lado, eso es admirar la creación de Dios, es admirar al Creador. Y por otro lado, al ver la manera hostil que a veces percibimos a la creación, debemos ser movidos por nuestro Creador a la compasión. Nuestro corazón debe entristecerse, debe dolerse por todos los efectos que ha traído la rebelión contra el Señor, con esta maravillosa creación. Y ante esto, la esperanza que tenemos es el Evangelio. Escuchen cómo lo escribe Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1. Dice, Él, refiriéndose a Cristo el Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser el primero en todo, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, aquí está la esperanza más claramente, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios mueva nuestro corazón, abra nuestros ojos para de nuevo entender, recordar que es en Cristo que hay una reconciliación, hay una paz. La creación que ahora sí nos parece bella, pero de repente sentimos que es hostil, un día será reconciliada y habrá paz para siempre, en plenitud. Y estar en Cristo es el fundamento para poder apreciar, para tener ojos espirituales y apreciar la belleza de la creación, dando la gloria al Creador, dando la gloria y la honra al Creador, y con una esperanza viva de que la plenitud de esta redención, de que la plenitud y la consumación de todas las cosas va a suceder cuando Cristo regrese por segunda vez. Esta es una de las cosas que aún está vigente, lo maravilloso de la creación y sin duda alguna la realidad de los efectos del pecado, y que un día Cristo va a reconciliar. Lo segundo que está vigente y que también podemos ver en Génesis 1 es que todo ser humano es imagen de Dios. Todo ser humano, sin excepción, todo ser humano es imagen de Dios. No importa cuáles sean sus creencias, no importa cuáles sean su estatus social, su economía, su condición moral, su nacionalidad o etnia, no importa. Todo ser humano es imagen de Dios por ser
creación de Dios. Eso le da valor a toda persona, hombre y mujer. Los dos, hombre o mujer, fueron creados a imagen de Dios. Y qué lamentable es cuando actuamos por igual, creyentes y no creyentes, actuamos con superioridad basándonos en lo anterior, basándonos en nuestras creencias políticas o religiosas. Qué triste, qué lamentable es cuando alguien actúa así con superioridad sobre otra persona, basándose en su creencia o basándose en sus posesiones materiales o basándose en su moral o incluso en su nacionalidad. Que porque tú eres de tal país eres mejor que otros ciudadanos de otro país. Y claro, todo ser humano es imagen de Dios. Esto no significa o no implica eliminar las diferencias que existen, porque nuestro valor no está en esas diferencias. Así que no es necesario eliminarlas y no tomarlas en cuenta. Nuestro valor como seres humanos está en el Creador. Génesis 1 nos muestra que el ser humano fue creado hombre y mujer, y los dos fueron creados a imagen misma de Dios. Esto no se dice, por supuesto, de los animales, de todos los seres vivos como los árboles. No se dice esto del mar, de la tierra, de las montañas, de los astros. No se nos dice que fueron creados a imagen de Dios. Fueron creados por Dios, pero solo el hombre y la mujer, solo el ser humano fue creado como imagen de Dios y fueron bendecidos por Dios. Se les dio dominios por sobre todo lo creado para que disfrutaran de la creación, para que lo administraran bajo un reinado amoroso del Creador. Y la realidad es, de nuevo, al leer Génesis 1, nos damos cuenta que en la actualidad las cosas no son así. El ser humano se rebeló frontalmente contra su Creador. Vinieron las consecuencias. Fue expulsado de toda la felicidad eterna. Fue expulsado de esa comunión íntima con el Creador. Las consecuencias vinieron y las miserias también. Sin embargo, con todo esto, la imagen de Dios en el ser humano no se eliminó. Continúa en todos los seres humanos, aunque de una manera distorsionada. Esto debería llevarnos, y me refiero a los que profesamos la fe en Cristo, debería llevarnos a tratar a otros como imagen de Dios en primer lugar, y no en primer lugar condenándolos. El primer paso para tratar a una persona, para pensar acerca de una persona, para relacionarte con una persona, el primer paso no es la condenación. El primer paso es la compasión, es pensar de esa persona como imagen de Dios. Estoy junto con Brenda, mi esposa, en una residencia en línea. Y estoy por concluir esta residencia que se trata acerca de el trabajo o el ministerio misional. En esta residencia, una de las cosas que se mencionaron en las sesiones es que nuestro acercamiento a otros no debería ser en base a Génesis 3, debería ser en base a Génesis 1. La verdad, fue la primera vez que lo escuché y me quedé pensando en eso, que nuestro acercamiento no debería ser pensando y basándonos en primer lugar en Génesis 3. Si tú sabes de qué habla Génesis 3, sabes a qué me refiero, sino en base a Génesis 1, que ya leímos. Y yo no lo había visto así, y ahora estoy de acuerdo. Es decir, lo primero no es ver el pecado de las personas y condenarlas. Claro, no estamos diciendo y minimizando el pecado que hay en todo ser humano. Pero eso no es lo primero que deberíamos fijarnos y al tratar a alguien. Lo primero no es
Génesis 3, el pecado y la condenación. Lo primero es sentir compasión, reconocer el valor que Dios mismo le da a las personas por ser su creación, por ser su propia imagen. Y sabes, cuando leo el Evangelio de Lucas, estoy seguro que Jesús así vio y así trató a muchos de los pecadores, a muchos de los recaudadores de impuestos y a muchas de las mujeres que tenían mala fama en aquel entonces y que se acercaban a Él y Él no los rechazaba. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y que incluso a Él lo llamaban bebedor de vino, borracho, glotón, y que se juntaba con esa gente de mala reputación. ¿Por qué será que a Jesús lo conocían así? Y casi estoy seguro, si lees el Evangelio de Lucas de pasta a pasta y otra vez, te vas a dar cuenta de eso. Él no los rechazó porque ¿no será que lo primero que él sentía era compasión por las personas en vez de criticarlas, condenarlas, juzgarlas? ¿Y nosotros cómo llevamos a cabo esto? Con esto en mente, la respuesta podría ser que tú y yo necesitamos recordar que Dios así nos vio en primer lugar. Así nos vio Dios en primer lugar. Y aunque Él sabía lo sucio de nuestro corazón, lo sucio de nuestros pensamientos, y aunque Él sabía nuestras malas intenciones y que Él sabía que le íbamos a fallar, y que aunque dijéramos que creemos en Él y que Él sabía que podríamos fallar una y otra vez, Él no nos condena de inmediato, no nos fulmina y nos envía al infierno de una vez. Él es compasivo, Él es asombroso en su compasión. No nos condena, sino que envía a Jesucristo. Sabe que somos pecadores y aún así envió a Cristo para recibir la ira y el castigo que merecíamos. Así Dios nos abordó, así Dios nos alcanzó, así Dios nos persiguió con su gracia. Al recordar y regresar al Evangelio, ya no podríamos tratar a otros con superioridad, con arrogancia. Más bien deberíamos ser movidos a la compasión. Y una manera de moverte a la compasión es mostrándoles tu propia vida, mostrándoles con tu propia vida lo que Cristo hizo por ti. Que ellos puedan verte y asombrarse de lo que Cristo ha hecho por ti, que puedan ver tu vida, ver tu manera, escuchar tu manera de pensar, de cómo tratas los asuntos de la vida, de cómo ves esta vida, y que puedan llegar a un punto de preguntarse, ¿por qué eres así? Y ojalá que te pregunten porque han visto destellos de la gracia de Dios en tus acciones, en tu proceder, en tus pensamientos y en tu trato hacia ellos. Ojalá que te pregunten, asombrados, ¿por qué eres así? ¿Por qué me tratas así? Ojalá que te pregunten porque esas expresiones hacia ellos, esa compasión hacia ellos, sean destellos de gracia que Dios está obrando en ti. Y tenemos esta esperanza. Cristo es nuestra esperanza y nuestro fundamento. Oremos. Padre, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para anhelar la redención plena de todas las cosas, tanto de la creación y de cada persona que vendrá a los pies de Cristo reconociéndolo como Señor y Salvador. Que no solo nuestro entendimiento se alinee a tu voluntad, también nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y de esa manera, Señor, reflejemos que tú eres nuestro Creador, que nos creaste a tu imagen y semejanza, y que, Señor, al ser distorsionado, Cristo vino para recuperar esa gran imagen tuya.
recuperar tu imagen, Señor. En Cristo tú nos ves como Él. En Cristo, Señor, restaurarás todas las cosas, nuestro cuerpo y toda tu creación. Bendito seas. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes. Mi oración es que vayamos teniendo más acerca de Cristo en nuestras mentes, en nuestro corazón. Y nos despedimos con estas palabras, las palabras del apóstol Pablo a la iglesia, recordándonos nuestro Dios vivo y verdadero. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme al Evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único Dios, sea gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes. Pasen muy buenas tardes. Hasta pronto. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Caen los reinos de este mundo, tu reino permanecerá. Enemigos se levantan, la batalla es del Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Nada es imposible para ti, quieto estaré